La escena que nos rodea se escribe con tinta de urgencia. El planeta entero parece estar al borde de un colapso moral, social y espiritual, y cada día que pasa los titulares de los noticieros gritan lo que hace siglos ya había sido anunciado. El corazón humano, aunque distraído por el ruido del mundo, vuelve una y otra vez a la misma pregunta que acompaña a los creyentes desde la ascensión del Señor. ¿Cuándo volverá Cristo? No es un anhelo vacío, ni un simple deseo de curiosidad. Es la nostalgia por justicia, es la sed por un fin al dolor, es la esperanza de que todo lo roto desde el Edén sea restaurado en plenitud. Jesús nunca entregó a sus discípulos un calendario exacto, no marcó un día ni una hora, pero sí nos dejó señales claras, visibles, innegables, para que no cayéramos en el letargo de la indiferencia, ni en el sopor de una fe tibia. Nos advirtió que el mundo estaría marcado por guerras y rumores de guerras, por desastres naturales que sacudirían naciones, por el aumento de la confusión moral y, sobre todo, por el enfriamiento del amor. Estas no son simples catástrofes al azar, son campanas que llaman a despertar. Lo sorprendente es que esas señales hoy se multiplican. Basta mirar alrededor. Terremotos que devastan ciudades, enfermedades que paralizan sociedades enteras, una cultura que relativiza todo valor eterno y corazones cada vez más fríos frente al sufrimiento del prójimo. Y sin embargo, lejos de ser un motivo de pánico, son para los hijos de la luz un motivo de esperanza, porque si Cristo dijo que esto sucedería antes de su regreso, entonces cada acontecimiento nos recuerda que su promesa está más cerca de cumplirse. El mensaje central del Evangelio nunca fue el miedo, sino la esperanza. Cristo regresa pronto, y para los que lo esperan con fe y paciencia esa es la mejor noticia que existe en el universo. Imagina, el día en que el dolor cese para siempre, en que la muerte sea destruida, en que las lágrimas sean enjugadas y la justicia resplandezca como el sol. Ese día no es un mito ni una metáfora, es la consumación del plan eterno de Dios. Por eso, en este episodio no vamos a quedarnos en teorías ni en especulaciones sin fruto. Vamos a hablar de cómo vivir listos. El tema es directo y urgente. Cristo regresa pronto. 3 pasos para no quedarte atrás. No has llegado aquí por accidente. Quizás sientes que tu fe se apagó como una brasa que quedó sola en la ceniza. Quizás arrastras un corazón cansado de promesas incumplidas. O quizás vives con gozo pero necesitas más discernimiento para no tropezar en un mundo lleno de voces contradictorias. Sea cual sea tu situación, este mensaje es para ti. Lo que vas a recibir aquí no son fórmulas mágicas ni mensajes alarmistas. Son 3 pasos sencillos, bíblicos, prácticos y profundamente espirituales que pueden reavivar tu lámpara y mantener tu corazón despierto. Porque la Escritura dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no sorprenderá a los hijos de la luz. Los sorprendidos serán los que duermen. Nosotros, en cambio, velamos. Los 3 pasos son claros y poderosos. Volver al primer amor con un arrepentimiento real y sincero. Cultivar la vigilancia por medio de la palabra y la oración disciplinada. Vivir en misión, expresando un amor práctico que refleja a Cristo en cada acto cotidiano. A lo largo de este video, vamos a recorrer juntos estos pasos. Veremos las señales como quien mira el amanecer, no para calcular la hora exacta en que el sol saldrá, sino para reconocer que la oscuridad ya está retrocediendo. Y mientras la luz avanza, vamos a ordenar la casa del alma, porque la fidelidad en lo pequeño es lo que prepara al corazón para la gran hora de la revelación. No te desconectes, no permitas que el ruido del mundo robe este momento. Lo que escuches hoy puede marcar la diferencia entre vivir distraído y vivir despierto. Cristo está a las puertas, y la preparación empieza ahora mismo, aquí, contigo y conmigo. Si este mensaje ya está encendiendo algo en tu corazón, apoya este movimiento de fe. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita esperanza hoy. Escribe en los comentarios: Señor, mantén mi lámpara encendida.
Tu participación ayuda a que más almas despierten a la realidad del pronto regreso de Cristo. Bloque 2. Leer las señales sin pánico. Lo que Jesús realmente dijo. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús en el Monte de los Olivos y le preguntaron por las señales de su regreso, Él no respondió con un calendario frío, ni con una fecha secreta que solo unos pocos privilegiados podrían descubrir. Respondió con advertencias vivas, con palabras que atraviesan los siglos y que siguen resonando con más claridad que nunca en nuestra generación. Habló de falsos cristos que levantarían su voz para engañar, seduciendo con un lenguaje carismático a quienes no permanecieran firmes en la verdad. Habló de guerras y rumores de guerras que estremecerían a los pueblos, de naciones contra naciones y reinos contra reinos, de hambres que desgarrarían comunidades, de pestes invisibles que paralizarían ciudades enteras, de terremotos que abrirían la tierra bajo los pies de los hombres. Y concluyó diciendo que todo eso no sería el fin, sino apenas el principio de dolores, el eco de un parto cósmico en el que el mundo entero gime esperando la redención. Pero lo más oscuro aún no era eso. Jesús advirtió que la persecución alcanzaría a los suyos, que muchos serían entregados por causa de su nombre, que hermanos traicionarían a hermanos, y que el odio multiplicado devoraría la sociedad como una enfermedad incurable. Lo sombrío de esas palabras no está en su crudeza, sino en su exactitud, porque si miramos alrededor vemos que la profecía no quedó atrapada en las páginas antiguas. Se cumple en las pantallas, en las calles, en la violencia cotidiana, en la frialdad de un mundo que ya no tiembla ante el pecado. La maldad se multiplica como un río desbordado, y el amor se congela en los corazones como un invierno eterno. Frente a este escenario, es fácil dejarse arrastrar por dos extremos igualmente peligrosos. El primero es el fanatismo de los que ven en cada acontecimiento la prueba definitiva de que el fin es esta misma semana, y viven alimentando un calendario de falsas expectativas que solo conducen a la frustración y a la burla. El segundo es la indiferencia burlona de quienes ridiculizan la esperanza, de quienes se refugian en el escepticismo, convencidos de que nada cambiará y de que todo seguirá igual. Ambos extremos son trampas, porque uno esclaviza al alma en el miedo, y el otro la adormece en la incredulidad. El llamado de Cristo es otro, es velar, permanecer despiertos, discernir sin caer en el vértigo del pánico ni en la ceguera de la burla. Velar significa tener los ojos abiertos, pero también el corazón sereno. Significa reconocer las señales, pero no obsesionarse con ellas. Significa vivir conscientes del tiempo, pero no paralizados por él. El verdadero discípulo no corre detrás de titulares ni se alimenta de teorías humanas disfrazadas de profecía. El verdadero discípulo escucha la voz del Maestro y sigue su palabra. Y aquí hay una clave que separa la luz de las tinieblas: discernir las voces. Porque en este tiempo abundan voces que manipulan, voces que dividen, voces que venden miedo, voces que alimentan el ego, pero la voz de Cristo siempre llama a la humildad, al arrepentimiento, a la santidad y a la misericordia. La voz del pastor jamás confunde, jamás enloquece, jamás destruye. Guía con firmeza, pero también con ternura, y su meta no es el caos, sino la vida eterna. Jesús también advirtió que el Evangelio sería predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones antes del fin. Y esa profecía, que en otro tiempo parecía imposible, hoy se materializa con una fuerza imparable. Nunca antes la palabra de Dios se había difundido con tanta velocidad y alcance. Cada traducción, cada transmisión, cada testimonio en lo secreto de una casa perseguida, cada mensaje en una red social, cada voz levantada en un rincón olvidado del planeta, es parte del cumplimiento de esa señal. Y mientras el mundo se agita en confusión, la semilla del reino se siembra sin descanso, preparando el terreno para la siega final. El creyente que sabe leer las señales no vive en un estado de pánico constante, sino en una tensión santa, consciente de que el tiempo es corto, pero confiado en que Dios está en control.
No se trata de coleccionar profecías como si fueran piezas de un rompecabezas. Se trata de caminar en fidelidad diaria. No se trata de especular sobre fechas. Se trata de mantener la lámpara encendida, porque el día del Señor no será anunciado en los periódicos. Vendrá como ladrón en la noche, y solo los que velan estarán preparados. Por eso, al mirar los terremotos, las plagas, las guerras y la maldad multiplicada, no te paralices ni te burles. Reconoce que cada campanada es un recordatorio. El esposo viene, y aunque el mundo prefiera taparse los oídos, el corazón que vive en la luz oye el eco del cielo y responde con un clamor: Ven, Señor Jesús. Bloque 3. El engaño de la tibieza, la trampa más peligrosa. De todas las advertencias que Jesús dejó, quizás la más inquietante no es la de las guerras, ni la de los terremotos, ni siquiera la de los falsos profetas que arrastran multitudes con palabras halagadoras. La advertencia más sombría es la de la tibieza espiritual, esa condición invisible que parece inofensiva, pero que es letal para el alma. El libro de Apocalipsis revela con crudeza lo que Cristo dijo a la iglesia de la Odisea: No eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro, pero como eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Y esas palabras no están escritas para un grupo olvidado de creyentes del primer siglo, están dirigidas a nosotros, a esta generación que se sienta cómodamente en templos iluminados, que canta canciones de fe con labios distraídos, que confiesa a Cristo con la boca, pero con el corazón dividido. La tibieza no es simple debilidad. La tibieza es traición. Es la traición silenciosa de un corazón que finge amar a Dios mientras acaricia los ídolos del mundo. Es vivir en el filo de dos aguas, sin comprometerse con lo santo, pero tampoco renunciando del todo a lo profano. Y lo más peligroso de la tibieza es que anestesia, no duele, no alarma, no despierta. El alma tibia no siente urgencia, no percibe el paso del tiempo profético, no ve las señales, no clama por misericordia. Se engaña pensando que tiene paz porque no hay conflictos evidentes, pero en realidad esa calma es el silencio de una fe moribunda. El enemigo sabe que no necesita arrancarte la fe de un solo golpe, si puede adormecerla gota a gota. La tibieza es su arma más eficaz porque no levanta sospechas. Nadie se alarma cuando una iglesia sigue reuniéndose, sigue cantando, sigue leyendo la Biblia, pero lo hace sin fuego, sin lágrimas, sin pasión. Nadie percibe el peligro cuando los creyentes hablan de Dios como de un tema cultural, y no como de un Dios vivo que exige entrega total. La tibieza es un cáncer espiritual. Crece lentamente, sin dolor aparente, hasta que cuando se descubre ya ha invadido todo. Y lo más aterrador es que Cristo no negocia con la tibieza. Él no la tolera, no la suaviza, no la justifica. Su reacción no es compasiva, es radical. Estoy a punto de vomitarte. Estas palabras nos confrontan como una espada que penetra hasta lo más profundo. ¿Qué sentido tiene hablar del pronto regreso de Cristo si nuestra vida espiritual se mantiene en una rutina indiferente? ¿De qué sirve predicar señales si no nos estremecemos por dentro, si seguimos dormidos en la comodidad, si seguimos tratando al Evangelio como un accesorio más de nuestra vida? La tibieza es más peligrosa que la persecución, porque la persecución purifica, despierta, obliga a definirse, pero la tibieza adormece, corrompe, mata en silencio. La persecución hace mártires que brillan como antorchas. La tibieza produce cristianos de nombre que terminan siendo cómplices del enemigo. Y lo más sombrío es que muchos no se dan cuenta de su condición hasta que es demasiado tarde, hasta que la puerta se cierra y el esposo declara: no os conozco. Por eso, si queremos hablar de 3 pasos para no quedarnos atrás, el primero de todos es romper con la tibieza. No se trata de emociones pasajeras, ni de gritar más alto, ni de aparentar fervor. Se trata de volver al primer amor, ese fuego que alguna vez ardió en el corazón cuando descubrimos que Cristo nos había amado hasta la muerte. Se trata de recordar las lágrimas de gratitud, el hambre insaciable por su palabra,
la pasión por hablar de Él a otros, la sencillez de un corazón quebrantado que encontraba su delicia en la presencia de Dios. Ese es el punto de partida. Y sin ese fuego, cualquier otro paso se convierte en ritual vacío. La iglesia de hoy necesita despertar del letargo antes de que sea demasiado tarde. No basta con mirar las señales externas si el alma está apagada por dentro. La verdadera preparación comienza en lo secreto, en el cuarto cerrado donde el creyente se arrodilla y confiesa: Señor, mi corazón se ha enfriado, perdóname, enciende otra vez la llama. El regreso de Cristo no será soportado por lámparas apagadas ni por corazones tibios. Solo aquellos que mantengan el aceite del Espíritu, que vivan ardiendo aunque el mundo se enfríe, estarán de pie cuando el cielo se abra en gloria. Así que, mientras muchos se distraen calculando fechas y otros se burlan de las promesas, el verdadero reto está aquí: examinar nuestro estado espiritual. Porque quizás el enemigo no ha logrado destruir tu fe, pero sí la ha anestesiado. Y un corazón anestesiado está tan perdido como uno incrédulo. Hoy es el día para romper esa trampa. Hoy es el día para elegir entre lo frío y lo caliente, entre lo muerto y lo vivo, entre la oscuridad y la luz. Porque el esposo está a las puertas, y él no recogerá tibieza, recogerá fuego. Bloque 4. La vigilancia del alma. Lámparas encendidas en la noche. Jesús relató la parábola de las 10 vírgenes no como una simple historia moral, sino como un espejo profético para el tiempo final. Todas ellas esperaban al esposo, todas tenían lámparas, todas estaban en el mismo camino. La diferencia no estaba en su confesión, sino en su preparación. 5 eran prudentes porque llevaron aceite de sobra, y 5 eran insensatas porque se conformaron con lo mínimo, con la apariencia, con una preparación superficial que se agotó cuando la espera se prolongó más de lo que pensaban. Y cuando la voz resonó en la medianoche: aquí viene el esposo, las lámparas de las insensatas se estaban apagando. Corrieron desesperadas a buscar aceite, pero ya era tarde. La puerta se cerró, y la sentencia fue definitiva: no os conozco. Esta parábola es un llamado directo a la vigilancia del alma, porque el peligro no está solo en el pecado abierto y descarado, está también en la negligencia espiritual, en la falta de disciplina, en el descuido silencioso que poco a poco apaga la llama. Vigilar no significa vivir paranoico, significa vivir despierto, atento a la voz del Espíritu, sensible a las advertencias de la palabra, firme contra la pereza que convierte la fe en rutina vacía. La vigilancia no es un lujo para los más espirituales, es una condición de supervivencia en tiempos de oscuridad. El mundo actual es experto en robar la vigilancia. Distracciones abundan, entretenimiento que embota la mente, placeres inmediatos que cautivan el corazón, compromisos que llenan la agenda hasta no dejar espacio para lo eterno. El enemigo sabe que no necesita arrancarte la fe si logra mantenerte ocupado, adormecido, satisfecho con lo superficial. Una lámpara puede seguir encendida un tiempo, pero si no recibe aceite constante, tarde o temprano se extingue, y ese aceite no se compra en los mercados del mundo, no se obtiene en rituales externos, no se imita en apariencias. Es el aceite del Espíritu Santo, derramado en corazones que buscan a Dios en lo secreto, en la oración perseverante, en la lectura y meditación de la palabra, en la obediencia sencilla que transforma la vida. Vigilar significa también resistir la tentación de dormirse con el resto. En la parábola, todas las vírgenes cabecearon, todas sintieron el peso de la espera. La diferencia es que las prudentes estaban listas para levantarse en el momento decisivo. La vigilancia no elimina el cansancio humano, pero mantiene el corazón preparado para responder al llamado. Es la diferencia entre un alma que se duerme confiada en su preparación y un alma que despierta demasiado tarde, tratando de encender una lámpara vacía. Y aquí surge lo más sombrío de la enseñanza. Nadie puede prestar su aceite. En la hora final, la fe no se comparte como un objeto. Cada uno debe tener su propia reserva, su propia intimidad con Dios, su propio caminar en obediencia.
No bastará con pertenecer a una comunidad, no bastará con haber escuchado sermones, no bastará con haber nacido en un hogar cristiano. El aceite es personal, y cada lámpara será probada en la noche más oscura. Por eso la vigilancia del alma exige cultivar hábitos espirituales que el mundo desprecia por aburridos o innecesarios. Levantarse para orar cuando la carne pide dormir. Abrir la Biblia cuando la mente busca distracciones, resistir el pecado en lo secreto, cuando nadie más lo ve. Estas pequeñas decisiones son gotas de aceite que alimentan la llama. Y cada gota cuenta, porque llegará la medianoche y no habrá tiempo de improvisar. El creyente que vigila no vive obsesionado por las señales externas, pero tampoco las ignora. Las reconoce, las coloca en su lugar y entiende que el verdadero campo de batalla está en el corazón. Porque la guerra visible en el mundo es solo un reflejo de la guerra invisible que libra cada alma. La lucha entre dormir o velar, entre apagar la lámpara o mantenerla ardiendo. Y en esa guerra, cada decisión cotidiana cuenta más de lo que imaginamos. Así que cuando Jesús dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora, no está pidiendo que vivamos con ansiedad, sino que vivamos con fidelidad. No se trata de adivinar, se trata de estar listos. La vigilancia es la prueba de amor más grande, porque quien ama no se duerme en la espera, sino que permanece despierto, atento, expectante. Y aunque el mundo se burle, aunque las tinieblas se espesen, aunque la medianoche parezca interminable, la lámpara encendida proclama con su luz débil pero constante: yo espero al esposo, yo no me rindo, yo permanezco. Bloque 5. El hambre de la palabra, espada contra la oscuridad. Hay una profecía en Amós que resuena con una fuerza estremecedora para nuestro tiempo. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. Esta es la señal más oscura de una generación que se cree saciada. Multitudes que se entretienen con discursos religiosos, que buscan emociones pasajeras, que corren detrás de milagros espectaculares, pero que ya no sienten hambre por la verdad. Y cuando el alma pierde el apetito por la palabra, inevitablemente se vuelve presa fácil de la mentira. El enemigo lo sabe. Por eso su estrategia más efectiva no es siempre la persecución directa, sino la saturación con voces, con ruido, con mensajes superficiales que llenan la mente sin nutrir el espíritu. El corazón se acostumbra a sermones livianos, a palabras de motivación sin cruz, a un evangelio diluido que nunca confronta, nunca hiere, nunca transforma. Y así, millones creen que caminan en luz cuando en realidad se deslizan hacia la oscuridad, porque no tienen la espada del Espíritu en sus manos. La palabra de Dios es más que un libro antiguo. Es un fuego que consume la mentira. Es un martillo que quebranta la dureza. Es una lámpara que guía en medio de la noche más espesa. Quien abandona la palabra, abandona su única arma en el campo de batalla espiritual. Y lo trágico es que muchos creyentes dedican horas enteras a redes sociales, a series, a conversaciones vacías, pero apenas unos minutos dispersos a las Escrituras. Esa desproporción revela dónde está el verdadero hambre del corazón. Cristo en el desierto venció al tentador no con emociones ni con argumentos humanos, sino con la Escritura. Escrito está. Si el mismo Hijo de Dios dependió de la palabra para resistir al enemigo, ¿cómo podremos nosotros sobrevivir sin ella? La vigilancia de la que hablábamos en el bloque anterior no se sostiene en la fuerza de voluntad, sino en la disciplina de alimentar el alma con el pan vivo cada día. La lámpara se mantiene encendida con el aceite del Espíritu, pero la llama se fortalece con el combustible de la palabra. El hambre por la palabra es, en sí misma, un signo de vida espiritual. Cuando el alma ya no la desea, cuando la lectura se convierte en carga, cuando el corazón no se quebranta al escuchar la voz de Dios, es señal de que algo se ha apagado dentro. Y aquí es donde la oscuridad se vuelve más peligrosa. No porque el mundo ataque, sino porque el creyente se acomoda.
Una generación que desprecia la palabra está cavando su propia tumba espiritual, porque en el día de la prueba no tendrá fundamento firme. Por eso, el segundo paso para no quedarnos atrás es cultivar un hambre insaciable por la palabra. No hablo de leerla como un rito, sino de devorarla como pan en medio del hambre, de beberla como agua en medio del desierto. Hablo de memorizarla, de meditarla, de aplicarla, de permitir que cada versículo arda en el corazón y transforme pensamientos, hábitos, decisiones. Porque sólo así la mente se protege del engaño y el corazón se mantiene ardiendo en fidelidad. Imagina el día en que las Escrituras sean perseguidas, cuando tener una Biblia en las manos sea considerado un crimen. Ese día ya no habrá tiempo de empezar a memorizar, de empezar a estudiar, de empezar a despertar. La hora de sembrar la palabra en el corazón es ahora, porque vendrá la oscuridad, y solo quienes tengan la espada afilada podrán resistir. El hambre de la palabra no es opcional, es cuestión de vida o muerte espiritual. Y aunque el mundo se burle, aunque la generación presente desprecie las Escrituras como anticuadas, el creyente que permanece en ella será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Dará fruto en su tiempo, y su hoja no caerá. Si este mensaje está encendiendo en ti el deseo de volver a la palabra, no lo postergues. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad, activa la campanita para no perder las próximas enseñanzas, y comparte este video con alguien que ha olvidado abrir su Biblia. Escribe en los comentarios: quiero vivir con hambre de tu palabra. Así ayudamos a que la voz de Cristo resuene en más corazones que hoy caminan en tinieblas. Bloque 6. El poder de la oración. Resistencia en la hora oscura. La oración es el aliento del alma, la respiración constante que mantiene viva la llama interior en un mundo que busca sofocar la fe. Sin oración, el creyente se convierte en un cuerpo espiritual sin oxígeno. Puede moverse por un tiempo, puede aparentar vitalidad, pero lentamente comienza a morir. Y lo más terrible de esta verdad es que muchos cristianos hablan de oración, leen sobre oración, cantan sobre oración, pero oran poco o nada. La mayor debilidad de esta generación no es la falta de recursos, ni de tecnología, ni de conocimiento. Es la falta de rodillas dobladas, de corazones que claman con lágrimas en lo secreto, de almas que se rinden en oración cuando nadie más las ve. Jesús mismo nos mostró la importancia de la oración con su ejemplo. El Hijo Eterno de Dios, que tenía toda la autoridad sobre la creación, se levantaba de madrugada para orar, pasaba noches enteras buscando al Padre, clamaba con gemidos en el Getsemaní antes de enfrentar la cruz. Si el Maestro necesitaba oración, ¿cómo podremos nosotros vivir sin ella? El enemigo sabe que un cristiano que ora es un peligro para su reino. Por eso su estrategia es robarnos el tiempo, saturarnos de distracciones, hacernos creer que la oración no es necesaria, que basta con palabras rápidas y superficiales. Pero la Escritura es clara: velad y orad, para que no entréis en tentación. La oración es vigilancia activa. Es permanecer despiertos en un mundo que duerme. En la hora oscura de la historia, la oración será la única resistencia. Cuando todo alrededor se tambalee, cuando las instituciones humanas fallen, cuando el engaño inunde la tierra, solo permanecerán firmes los que aprendieron a refugiarse en la presencia de Dios. No se trata de recitar fórmulas, se trata de entrar en un diálogo vivo con el Altísimo, de derramar el corazón, de interceder por otros, de clamar por la venida del reino. La oración es la trinchera del alma, el lugar donde se gana o se pierde la batalla antes de que se manifieste en lo visible. El apóstol Pablo lo expresó con claridad al decir: orad sin cesar, no porque esperara que estuviéramos de rodillas las 24 horas, sino porque sabía que la comunión con Dios debía ser constante, como una llama que nunca se apaga. Esa llama se aviva con momentos de intimidad profunda, pero también con la práctica de elevar pensamientos, súplicas y alabanzas en medio de lo cotidiano. Un creyente que vive en oración convierte cada lugar en un altar, cada situación en una oportunidad para hablar con el Padre.
La oración también revela la verdadera condición del corazón. Nadie puede fingir delante de Dios cuando se postra sinceramente. La máscara se rompe, la fachada se desmorona, el alma queda desnuda. Es ahí donde se confiesan pecados ocultos, donde se reciben fuerzas nuevas, donde el Espíritu habla en lo secreto y nos prepara para resistir la tentación. En cambio, el creyente que no ora se convierte en presa fácil. Su fe se desgasta, sus convicciones se debilitan, su discernimiento se nubla. El tiempo del fin no será resistido por multitudes superficiales, sino por un remanente que aprendió a clamar. Y ese clamor no será un lujo, será un grito de supervivencia. Cuando los cielos se oscurezcan y el mundo tiemble, solo aquellos que han cultivado intimidad con Dios en lo secreto podrán mantenerse firmes en público, porque la oración no es un acto secundario, es el eje de la resistencia espiritual. Por eso, el tercer paso para no quedarse atrás es vivir una vida de oración constante y profunda. Sin oración, no hay vigilancia. Sin oración, no hay poder. Sin oración, no hay victoria. El aceite se recibe en la intimidad de la oración. La palabra se enciende en el corazón a través de la oración. La fe se fortalece cuando se prueba en la oración. El enemigo no teme a nuestros talentos ni a nuestras estrategias. Teme a un creyente que ora con fe y perseverancia, porque ese creyente se convierte en canal del poder de Dios en la tierra. La hora ya está avanzada, las tinieblas se espesan y el esposo está a las puertas. No es tiempo de discursos vacíos, es tiempo de clamar como nunca antes, porque aquel que aprende a doblar sus rodillas aquí, se mantendrá de pie cuando todo lo demás caiga. Bloque 7. La santidad olvidada. El sello de los que esperan. En un tiempo donde todo se relativiza, hablar de santidad parece anticuado, casi ofensivo. La cultura moderna enseña que cada uno define su propia verdad, que el bien y el mal son conceptos maleables según la conveniencia, que lo importante es ser auténtico, aunque esa autenticidad sea pura rebelión contra Dios. Y lamentablemente esa filosofía se ha infiltrado también en muchos corazones que se dicen cristianos. Se predica gracia sin arrepentimiento, se celebra amor sin obediencia, se habla del reino sin cruz. Pero la Escritura es clara y cortante. Sin santidad, nadie verá al Señor. No se trata de una opción para los más devotos, es una condición indispensable para quienes esperan el regreso de Cristo. La santidad no es un estado de perfección inalcanzable, es un camino de separación y consagración. Es decidir cada día a quién pertenecemos, si al mundo con sus pasiones y engaños, o a Dios con su verdad y su gloria. El enemigo ha hecho de la santidad una caricatura, haciéndola parecer como un legalismo seco o como un código imposible de cumplir. Pero la santidad bíblica es amor obediente, es renuncia consciente al pecado porque el corazón está cautivado por la belleza de Cristo. Es una vida que arde por dentro y que se refleja por fuera, no para exhibirse, sino para dar testimonio de que lo santo aún existe en medio de una generación corrupta. Lo sombrío de nuestro tiempo es que muchos han reducido la fe a rituales externos. Asistir a un templo, cantar algunas canciones, repetir ciertas oraciones y luego volver a vivir como si Dios no estuviera presente. Esa incoherencia es la negación práctica de la santidad. Porque la santidad no es una máscara de domingo, es una vestidura diaria que se lava con lágrimas de arrepentimiento y se viste con actos de obediencia. En los días finales, la diferencia no estará entre quienes hablan de Cristo y quienes lo niegan, sino entre quienes viven santificados y quienes permanecen en doble vida. El Apocalipsis describe a los que vencen como aquellos que no se contaminaron, como vírgenes fieles que guardaron su pureza en medio de un mundo prostituido espiritualmente. Y añade que tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en la frente. Ese es el sello de los que esperan. No una marca visible a los ojos del hombre, sino una vida consagrada que grita al universo que pertenecen al Altísimo. Mientras la marca de la bestia representa la entrega total al sistema de corrupción, el sello de Dios se imprime en corazones que eligieron santidad,
aunque eso signifique renunciar a placeres, privilegios o incluso a la propia vida. Vivir en santidad es nadar contra la corriente de este siglo. Es apagar pantallas que promueven impureza. Es renunciar a conversaciones que envenenan el alma. Es decir, no, cuando todo alrededor grita sí. Y ese rechazo al pecado no nace del orgullo, sino del amor. Porque quien ha probado la dulzura de la presencia de Dios, no quiere volver al lodo, no quiere mancharse con lo que ofende al amado. La santidad no es miedo a ser descubierto, es celo por no herir el corazón de aquel que nos rescató. El peligro de despreciar la santidad es que, al hacerlo, se apaga lentamente la sensibilidad espiritual. El pecado tolerado se convierte en hábito, el hábito en esclavitud y la esclavitud en condena. Muchos creen que podrán arreglar cuentas al final, que habrá tiempo de último minuto para purificarse. Pero la Escritura es clara. Cuando el esposo venga, no habrá tiempo para lavar vestiduras manchadas. El vestido debe estar limpio antes de la boda. La lámpara debe estar encendida antes de la medianoche. La vida debe estar consagrada antes de que suene la trompeta. Por eso, el llamado a la santidad no es un mensaje opcional, es el corazón mismo de la preparación. Porque Cristo no regresa por una novia infiel, sino por una novia pura y adornada para Él. Y esa santidad no se improvisa, se cultiva día a día, decisión tras decisión, lágrima tras lágrima, renuncia tras renuncia. Cada vez que eliges obedecer en lugar de pecar, cada vez que eliges callar en lugar de maldecir, cada vez que eliges perdonar, en lugar de vengarte, estás vistiendo la túnica blanca que te identificará como parte del pueblo fiel en el día del regreso. El tiempo del fin no se trata solo de reconocer señales externas, sino de reflejar internamente el carácter del Cordero. Y ese carácter es santo. En un mundo donde todo se degrada, la santidad es la señal más poderosa de que aún hay un pueblo que espera al Señor. Ese pueblo no es perfecto por sus méritos, sino porque ha sido lavado en la sangre de Cristo y camina en obediencia, guardando su corazón sin mancha. Ese es el sello que distingue a los que serán levantados y no quedarán atrás. Bloque 8. El peso de la misión. Amar hasta el fin. Si los pasos anteriores nos llaman a volver al primer amor, a vigilar con lámparas encendidas y a vivir en santidad, este paso nos enfrenta a una verdad que muchos olvidan. La preparación para el regreso de Cristo no es aislamiento ni refugio egoísta, es misión. El Señor no nos dejó en el mundo para escondernos en cuevas espirituales, mientras las tinieblas avanzan. Nos dejó como luz en la oscuridad, como testigos en medio de la confusión, como heraldos que anuncian que aún hay salvación antes de que la puerta se cierre. Prepararse para la venida no significa acumular conocimiento profético para uno mismo. Significa amar hasta el fin, incluso cuando el amor parece extinguirse en todos los demás. Jesús dijo que el amor se enfriaría en los últimos días, y esa profecía ya es visible. Corazones endurecidos ante el dolor ajeno, sociedades que celebran la indiferencia, familias divididas por el egoísmo, comunidades fracturadas por la traición. En este contexto sombrío, el amor verdadero brilla como una antorcha que nadie puede apagar, y ese amor no es sentimentalismo barato, es el amor sacrificial que da, que sirve, que se entrega aun cuando no recibe nada a cambio. Es el amor que perdona al ofensor, que alimenta al hambriento, que visita al enfermo, que ora por el enemigo. Ese amor es la marca visible de los que realmente esperan al esposo. El peso de la misión no es liviano. Amar en tiempos de odio exige valentía. Proclamar la verdad en medio de la mentira exige resistencia. Mantenerse fiel cuando todos ceden exige carácter. Por eso, la misión no es un accesorio, es el campo donde se prueba la autenticidad de nuestra fe. Si la preparación para el regreso de Cristo se limita a discursos y rituales, se convierte en un refugio ilusorio. Pero si se traduce en manos que ayudan, en labios que anuncian, en pies que caminan hacia los perdidos, entonces la espera se convierte en testimonio vivo.
El Evangelio no se trata solo de salvarnos individualmente, sino de ser instrumentos para que otros también sean alcanzados. En los últimos tiempos, cuando la oscuridad cubre la tierra, cada acto de amor se convierte en resistencia espiritual. Una oración por alguien olvidado, un gesto de misericordia hacia el despreciado, una palabra de verdad a quien vive engañado, todo esto es parte de la misión que Cristo nos encomendó. Porque la Iglesia no fue llamada a sobrevivir apenas, sino a avanzar con la luz hasta el último rincón. La misión también implica proclamar un mensaje incómodo, que el tiempo se acaba, que Cristo regresa, que las decisiones eternas no pueden posponerse. El mundo rechaza esa advertencia, lo considera intolerante, ofensivo, alarmista. Pero el verdadero amor no calla cuando ve peligro. Advierte aún sabiendo que será rechazado. Como el centinela en la muralla que ve venir al enemigo y toca la trompeta, así debe ser el pueblo de Dios en este tiempo. Levantar la voz, aunque el mundo prefiera el silencio. Y aquí está lo más sombrío. Muchos que dicen esperar a Cristo han enterrado la misión bajo capas de comodidad. Se han convertido en consumidores de mensajes espirituales, pero no en portadores de buenas nuevas. Prefieren un cristianismo cómodo que no exige sacrificio, ni confronta al mundo, olvidando que el Maestro dijo: «Id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura». Ese mandato no caduca, no se delega solo a unos pocos, es la identidad misma de cada discípulo. Amar hasta el fin significa arriesgarse, significa dar cuando duele, proclamar cuando incomoda, perseverar cuando nadie aplaude. Ese es el amor que Cristo mostró en la cruz, y ese es el amor que nos pide reflejar. Solo quienes viven en misión demostrarán con hechos que realmente esperan el regreso del Señor, porque el esposo no busca una novia que se encerró en miedo, sino una novia que salió a buscar a los perdidos hasta el último minuto. La preparación, entonces, no es pasiva, es activa. Es encender lámparas para alumbrar a otros, es vivir en santidad para mostrar al mundo que aún hay pureza, es amar en misión para testificar que aún hay esperanza. Y ese peso de la misión, aunque exige lágrimas y sacrificio, es también el privilegio más alto: ser colaboradores del plan eterno de Dios. Bloque 9. La urgencia del tiempo. Vivir como si fuera el último día. El reloj profético avanza con un ritmo implacable. No se detiene por nuestras dudas, ni se retrasa por nuestras distracciones. Cada segundo que pasa nos acerca a la hora en que el cielo se abrirá y el Hijo del Hombre descenderá con poder y gloria. Y sin embargo, el corazón humano sigue comportándose como si tuviera garantizado un mañana. El enemigo ha sembrado una mentira devastadora, la ilusión de que siempre habrá tiempo, de que podemos posponer la entrega, de que podemos vivir a medias hoy y consagrarnos mañana. Pero la Escritura corta de raíz ese engaño. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. La urgencia del tiempo no se mide solo en guerras o en catástrofes globales. Se mide en el latido de tu propio corazón. Cada respiración es un recordatorio de que estamos más cerca de la eternidad. Nadie tiene asegurada la próxima hora. Y sin embargo, vivimos como si tuviéramos siglos por delante, construyendo imperios personales, acumulando posesiones que pronto quedarán atrás, alimentando pecados ocultos que mañana podrían ser eternos grilletes. Esa ceguera espiritual es la estrategia más peligrosa del enemigo. Adormecer el alma con la ilusión de que la gracia siempre esperará, de que la misericordia nunca se agotará. Pero Cristo fue claro: su venida será como ladrón en la noche. No habrá anuncios espectaculares en los noticieros, no habrá margen de preparación de último minuto. Será repentino, inesperado, irreversible. El que estaba listo entrará en las bodas, el que estaba distraído quedará fuera. Ese es el peso de la urgencia. No podemos permitirnos un cristianismo superficial que juega con la eternidad. La fe verdadera vive como si cada día fuera el último, no en paranoia, sino en fidelidad.
Vivir con urgencia significa examinar cada decisión bajo la luz de la eternidad. ¿Vale la pena este pecado si Cristo viniera hoy? ¿Vale la pena esta ofensa no perdonada? ¿Vale la pena esta tibieza disfrazada de calma? La urgencia del tiempo expone lo que realmente importa. Reconciliarse con Dios, mantener la lámpara encendida, perseverar en la fe, vivir en misión y amor. Todo lo demás es polvo que se lleva el viento. Lo sombrío es que muchos han perdido el sentido de urgencia porque han confundido la paciencia de Dios con demora. El Señor no tarda en cumplir su promesa, dice Pedro, sino que es paciente porque no quiere que nadie perezca. Esa paciencia es misericordia, no es excusa para relajarse. Pero en lugar de aprovecharla para arrepentirse, multitudes la usan como pretexto para seguir pecando. Y cuando el día llegue, esa misma paciencia despreciada se convertirá en la acusación más terrible contra ellos. El verdadero discípulo entiende que la urgencia no paraliza, impulsa. No se encierra en miedo, sino que aprovecha cada instante para amar más, servir más, orar más, predicar más, vivir más intensamente en santidad, porque sabe que el tiempo es corto y que cada día puede ser la última oportunidad para testificar de Cristo. El apóstol Pablo vivía con esa convicción cuando decía: el tiempo se ha acortado. Los que usan de este mundo como si no lo usaran, porque la apariencia de este mundo se pasa. La urgencia del tiempo también nos recuerda que no habrá segunda oportunidad después de la venida. Este es el campo de decisión. Aquí se define el destino eterno. Por eso, posponer es tan peligroso. Cada día sin rendición es un día perdido, un día más cerca de la condenación. La urgencia es un llamado a decidir hoy, a romper con el pecado hoy, a encender la lámpara hoy. No mañana, no cuando sea más conveniente, no cuando la vida esté más tranquila. Ahora, imagina el cielo rasgándose en gloria, las naciones temblando, los que confiaron en Cristo levantándose con gozo, y los que despreciaron su llamado llorando con desesperación. Ese día revelará que la urgencia no era exageración, era realidad, y cada alma quedará donde eligió estar, con el esposo en las bodas o fuera en las tinieblas. La urgencia, entonces, no es una carga opresiva, es una invitación misericordiosa a despertar antes de que sea tarde. Dios aún extiende su mano, aún llama, aún ofrece perdón, pero el reloj sigue avanzando y cada campanada nos recuerda que estamos más cerca del final. Hoy es el día para responder, porque mañana puede ser demasiado tarde. Bloque 10. El clamor final. Estar preparados antes que sea demasiado tarde. Hemos recorrido los pasos que nos preparan para el regreso de Cristo. Volver al primer amor, vigilar con lámparas encendidas, vivir en santidad, alimentarnos con la palabra, perseverar en oración, caminar en misión y mantener la urgencia del tiempo presente en cada decisión. Todo este camino converge en una conclusión ineludible. El regreso del Señor está cerca, y nadie podrá quedar neutral. El día de su venida será el día de la gran división, el día en que las máscaras caerán, en que la tibieza será expuesta, en que la verdad brillará como un fuego abrasador que no deja espacio para la hipocresía. Ese día revelará lo que somos, no lo que aparentamos. La Escritura dice que cuando el Hijo del Hombre aparezca en las nubes con poder y gloria, todas las naciones se lamentarán. Para unos será el grito de victoria más anhelado, para otros será el terror más insoportable. Los que mantuvieron su fe ardiendo, verán al amado que viene a cumplir su promesa. Los que despreciaron la gracia verán al juez que viene a ejecutar justicia. No habrá tercera opción, no habrá términos medios, no habrá segundas oportunidades. Ese es el filo cortante de la profecía. Con Cristo o contra Cristo, dentro o fuera, vida o muerte eterna. Y lo que hace este mensaje aún más solemne es que la decisión no se toma ese día, se toma ahora. La puerta no se cierra cuando Cristo aparece. La puerta se cierra en el corazón cuando elegimos dormir en tibieza o despertar en santidad. Por eso, el clamor final no es para asustarte,
sino para que despiertes. Todavía hay tiempo, todavía la gracia fluye, todavía el Espíritu Santo llama. Pero ese tiempo es breve, y cada día es una cuenta regresiva hacia la eternidad. El mundo se burla de este mensaje, lo ridiculiza, lo llama fanatismo. Pero los burladores también morirán, también enfrentarán al juez, y en ese día, sus risas serán reemplazadas por llanto. No te dejes arrastrar por la burla de una generación que ama las tinieblas más que la luz. No cambies lo eterno por lo pasajero. No vendas tu alma por un placer momentáneo. Cristo regresa pronto, y la única preparación verdadera es una vida entregada a Él por completo. El clamor de los profetas, de los apóstoles, de los mártires, de cada generación fiel, resuena hoy con fuerza renovada. Prepárate, porque el esposo viene. No permitas que el cansancio te adormezca. No dejes que las distracciones te roben el tiempo. No entregues tu corazón al pecado que promete placer, pero solo produce muerte. Este es el momento de romper cadenas, de encender lámparas, de levantar los ojos al cielo con expectación. El día de la trompeta final no será un espectáculo para los curiosos, será la consumación del plan eterno de Dios, y quienes hayan decidido esperar con fidelidad participarán de las bodas del Cordero, de la alegría indescriptible de ver cara a cara al Salvador. Esa es la esperanza que sostiene al pueblo de Dios, que pronto la noche terminará, que pronto las lágrimas serán enjugadas, que pronto el dolor será historia. Pero también es la advertencia más seria. Si descuidas tu preparación, si ignoras la urgencia, si apagas tu lámpara, no habrá retorno. Quedarse atrás no es un detalle, es perder la eternidad. Y nadie puede elegir por ti. La decisión es tuya, aquí y ahora. Si este mensaje ha estremecido tu corazón, no lo ignores. Suscríbete al canal Luz en la Oscuridad. Activa la campanita y comparte este video para que más almas despierten antes de que sea tarde. Escribe en los comentarios: estoy preparado, Señor. Ven pronto. Cada acción tuya puede ser la chispa que despierte a alguien más. No te quedes atrás. Este es el momento de decidir.